Clara, no se te oye. Ahora sí. Gracias, Mel. Genial para empezar, con problemas técnicos, pero bueno, no pasa nada. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este encuentro que podéis ver tanto en Twitch como en Facebook y en Twitter. Ayer fue el Día Mundial del Orgasmo Femenino y bueno, esta reivindicación va un poco más allá del orgasmo y habla también del desconocimiento que hay socialmente en torno a la sexualidad, especialmente en la femenina, y la necesidad de que contemos con educación sexual de calidad desde edades tempranas. Por eso, bueno, hemos reunido aquí a 4 mujeres profesionales de la sexología que han participado en la página web de Osoigo para dar visibilidad a diferentes temas relacionados pues, con la sexología. Y voy a hacer una pequeña introducción de cada una de ellas. Tenemos a Lucía, que es sexóloga especializada en educación sexual y asesoramiento sexológico, tanto individual como de parejas. Tenemos a Pilar, que es pedagoga, sexóloga y terapeuta sexual. Tenemos a Yaiza y a Mel, que bueno, ambas son sexólogas y Mel además es periodista y forman parte de la plataforma de educación sexual Somos Peculiares. Y también íbamos a contar con Marta, que es psicóloga especialista en terapia sexual y de pareja, pero finalmente no ha podido asistir. Desde aquí, pues le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. De todas formas, compartiremos su historia porque es un tema muy importante al que también hay que darle visibilidad. Pues vamos a empezar el encuentro con Lucía, que sacó su campaña para pedir una formación afectivo-sexual, transversal y obligatoria en los colegios. Entonces, bueno, Lucía, yo te quería preguntar por qué crees que la educación sexual es importante. ¿Hola? Ya. Ahora sí. Me preguntas que por qué es importante la educación sexual, ¿no? Bueno, para los sexólogos y para todo el mundo reivindicamos el tema de la educación sexual desde la infancia. Lo que yo proponía, bueno, es para muchas más cosas, pero para la prevención de violaciones, otros abusos y prevención de la LGTBI-fobia, el bullying y otras formas de acoso. Cuando hacemos educación sexual, que no se puede no hacer, que muchas veces pues escuchamos que hay que hacer educación sexual de esta edad a esta edad, o solo en la adolescencia, o bueno, en diferentes rangos de edad. Cuando estamos callando o cuando no contestamos ciertas preguntas, estamos haciendo también educación sexual. Entonces, si tenemos presente que todos estamos educando de una manera u otra, tenemos que ver la importancia que tiene una educación de calidad para toda la vida. En mi caso, yo reivindicaba la educación sexual en la infancia y adolescencia, sobre todo, como mecanismo de autoprotección para que cada niña y cada niño crezca con autoestima y confianza. Y bueno, con esta educación sexual aportamos herramientas basadas en el respeto para evitar abusos y violencia principalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pregúntame lo que quieras y te voy contando, porque todo lo que dije en la campaña es mucho y os voy a soltar aquí el rollo. Pues justamente el por qué crees que es importante, ¿no? Que se instaure esa asignatura y por qué tiene que ser transversal y obligatoria. A ver, el tema de la transversalidad, ¿se me oye? Es que no sé, no veo lo del micrófono si funciona o no. Vale. Es un poco utópico. Siempre hemos dicho desde la sexología que sería lo ideal y muchas leyes a veces lo han intentado y es complicado. Entonces, la idea es que se eduque no solamente con clases que podamos ir profesionales externos, sino también que los propios profesores tengan una formación básica y puedan impartir la educación sexual día a día como debería ser. Luego también tenemos que llegar a los padres y a todos los colectivos, porque realmente, como acabo de decir, tanto en el ocio como en el tiempo libre y en muchos aspectos donde los jóvenes y los niños se están desarrollando, la educación sexual está siempre presente. Entonces, la utopía sería que fuera de manera transversal, pero entiendo que a veces es complicado. Entonces, podríamos empezar con tener una asignatura y, aparte, pues profesionales externos que pudieran encargarse de casos más complicados, quizás, ¿no? Si ocurre algún tema concreto. Pero, bueno, por lo menos implementar una educación sexual con sexología y con pedagogía, que eso significa que para según qué rangos de edad no vamos a dar los mismos contenidos, no lo vamos a explicar de la misma manera,
porque a lo mejor una persona de quinto de primaria no va a tener la misma capacidad psicológica de comprender ciertas cosas que una persona que esté ya en bachillerato. Y muchas veces personas que se han dedicado a hacer educación sexual por voluntariado o como sea, pues lo han hecho con muy buena voluntad, pero bueno, quizás la manera de aplicar esos conocimientos pedagógicos pues no ha sido la adecuada y por eso muchas veces han llamado a profesionales externos de la sexología para aclarar ciertas dudas o ciertos malos entendidos, que pues niños más pequeños se les ha explicado alguna cosa que a lo mejor no tocaba en ese momento. Un poco por ahí, la idea de englobar todo y teniendo presente que todos estamos haciendo educación sexual, que no solamente tiene que recaer en los sexólogos, sino pues eso, ampliar conocimiento y todos tenemos nuestra parte, profesionales sanitarios, profesionales de la educación, personas que trabajen en ocio y tiempo libre, en fin, esa es la idea de la importancia. Y otra pregunta más, y ya pasamos a la siguiente, y es, ¿por qué se habla de formación afectivo-sexual? Yo creo que la palabra afectivo la ponemos un poco para que personas que no conocen muy bien qué es la sexología y qué es la educación sexual, pues no se asusten, porque parece que a veces la palabra sexo sigue siendo un tabú. Y bueno, toda la educación sexual implica los afectos, las emociones, es que no es genitología, ¿no? A veces decimos educación sexual y toda la gente está pensando en riesgos de enfermedades de infecciones de transmisión genital, que se llaman ahora, ¿vale? Lo que llamábamos antes ETS. Todo el mundo está pensando a lo mejor en embarazos no deseados, en la población adolescente, etcétera. Entonces, bueno, cuando ponemos el término afectivo, que está implícito en la propia palabra sexual, pero a veces lo ponemos un poco para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Es un poco redundante, pero bueno, ante el desconocimiento a veces de lo que es una educación sexual real, pues aplicamos esta palabra, pero las emociones, los sentimientos, cómo se siente cada niño, cada niña, cómo lo que puede hacer, o sea, las actividades que se llevan a cabo es una parte, pero todo lo que está repercutiendo en su autoestima, en sus emociones, en sus sentimientos, cómo se está comunicando, cómo se está expresando con los compañeros, en fin, la autoestima, está todo implícito en educación sexual. No sé si puedo intervenir. Sí, sí, sí. Por supuesto. Y además, en relación a lo que estás diciendo, vale, sí, gracias, es que me escuchaba rebotada. Nosotras sí que es cierto que estamos bastante en contra del término afectivo sexual, porque para nosotras todo es educación sexual. Como bien has dicho, es imposible separar las emociones del sexo, del sexo que somos y del sexo que hacemos. Y esto para nosotros es muy importante y además le metemos muchísima caña en redes, lo de no se llama afectivo sexual, se llama educación sexual, porque este término justo, no muchas personas lo saben, pero nació en la dictadura. Fue algo que se propuso porque un congreso que se iba a dar, uno de los primeros que se iba a dar en España a nivel de educación sexual, no fue aceptado por el gobierno, precisamente porque se pensaban que íbamos a hablar de follar. Y decidieron que, bueno, sonaba mejor poner afectivo para que colara un poco y lo aceptaran. Te estoy hablando de dictadura, ¿eh? Y fue por eso por lo que nació el término afectivo sexual, ¿no? Porque en realidad era una manera de que nos dejaran a los sexólogos hacer educación sexual y meternos en colegios, en charlas, en congresos, etcétera. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo como mucha campaña también para volver al término real, porque no existe en ningún otro país, ¿vale? Esto es algo que se ha creado aquí en España, pero si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos o a Alemania, donde la educación sexual tiene muchísima más trayectoria histórica, no existe afectivo sexual, es todo el rato educación sexual. Entonces, nosotros estamos haciendo ahí como bastante campaña para que la gente sepa el origen de dónde viene, ¿no? De eso de afectivo, de por qué esa necesidad, lo que comentabas tú, Lucía, ¿no? De explicar lo afectivo también forma parte de lo sexual y como que entramos mejor a los coles así, ¿no? Pero en realidad nuestra lucha debería de ser de que entiendan que es necesario separarlo, que de hecho es imposible. Entonces, cuando le explicas esto a los profes o me sale en Aitama, a los padres y madres, pues es enriquecedor y te abre otras puertas. No sé.
Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Si muchas veces el término afectivo, desde luego, lo estamos poniendo para llegar a los coles y porque muchas personas siguen desconociendo lo que significa educación sexual, como tú bien has dicho. Es que está implícito en los términos afectos, emociones, sentimientos. La sexualidad es todo. No sé. ¿Por dónde seguimos? Genial, pues muchas gracias Lucía y Amel por querer participar y explicarlo, que me parece muy curioso y seguro que hay mucha gente que no lo sabía de dónde nace este término. Pues vamos a seguir con Pilar. Pilar lanzaba una pregunta que, bueno, iba muy relacionada con lo que decía Lucía, ¿no? Que la educación sexual actúa como herramienta a la hora de prevenir conductas de violencia de género o abuso sexual infantil. Entonces, bueno, me gustaría, Pilar, que nos contaras un poquito acerca más, o sea, un poquito más, ¿no? Sobre esto y por qué es realmente una herramienta de prevención en ese sentido. Vale, genial. Pues bueno, yo sobre todo lanzo esa pregunta a raíz de las intervenciones que yo hago en los coles y en asociaciones, porque ahora estoy bastante en contacto pues con gente joven haciendo talleres, y lo que veía muchas veces era que la educación sexual puede ser una herramienta muy interesante a la hora de poder enseñarles cómo crear relaciones de buen trato, ¿no? Y sobre todo también cuando hablamos de educación sexual hablamos de género. Entonces aparecen todas esas violencias que si tú vas a una clase de niños y niñas de primaria, ya ves cómo reproducen conductas que a veces pues ven en las casas, ¿no? Entonces es importante poner también esos en el foco y yo creo que cuando los niños entienden que, bueno, qué es el género, cómo funciona y las consecuencias que tiene, son capaces de establecer relaciones mucho más simétricas. Y entonces esto luego, en el caso de crear relaciones pues, amorosas, ¿no? Cuando se van encontrando, también puede ser muy positivo, porque al final las primeras relaciones con 16, 15, la edad a la que surjan, hablamos muchas veces de relaciones tóxicas. Y yo creo que hablar de eso en las aulas antes de que pase ahorraría muchas malas experiencias. Entonces, por esa parte, yo creo que es súper importante. Y luego en el tema del abuso sexual infantil me parece también muy necesario porque es algo de lo que pocas veces se habla y el problema es que en edades tempranas, si tú no tienes otro círculo que no sea la familia, a veces en la familia ocurren cosas que pocas veces se pueden saber. Y el aula es uno de los espacios en los que los niños y niñas se pueden sentir seguros para, si somos capaces como profesionales de la educación, detectar ciertas señales, prevenir a tiempo. Y eso muchos profesores y muchas profesoras no son conscientes de la función que pueden tener en ese papel. Y hay señales que son claras, ¿no? Entonces, por esa parte también yo creo que es súper importante de cara a que, los profesores y las profesoras que están en contacto con los niños y con las niñas sean también conscientes de lo que pueden hacer, que la educación sexual también les ocupa a ellos, con el conocimiento que les podemos aportar nosotras, ¿no? Como profesionales. Y era un poco esas dos temáticas las que yo quería traer a conocimiento de la gente. No sé si alguna quiere comentar algo también sobre este tema. Bueno, se me ha olvidado una cosa, y si ahora queréis, que también en relación a lo que ha dicho Lucía, que me parece súper importante, y es que la educación sexual ahora es como algo espontáneo, ¿no? Es como, venga, pues tú vienes una horita y te vas, y ya se acabó. Y entonces eso no tiene mucho sentido, porque al final, primero, para tú poder transmitirles algo, necesitas crear un vínculo. Las sesiones, como mucho, son 45 minutos. A ti en 45 minutos no te da tiempo a establecer un vínculo con los chavales que tienes delante. Y no te da tiempo tampoco a que ellos te puedan contar, ¿no? Vas como, a ver lo que les puedo vomitar. Entonces, también es importante entender, pues como ha dicho, ¿no? Que tiene que ser transversal, que tiene que ser atendiendo a las necesidades de cada etapa educativa, que no son las mismas. Entonces, que tenemos que permanecer en los centros, yo creo que de una manera más estable, porque si no se queda, a mí me da la sensación de que se queda muy pobre. Y yo esto lo he visto cuando un centro te da la oportunidad de tener 4 sesiones
a lo largo de un mes a cuando te da la opción de ir a una clase que no conoces 45 minutos y que a lo mejor te dicen que tienen un caso de transfobia en el centro. Entonces, no podemos hacer magia. Y eso también, pues, me parece importante. Veo por ahí que tanto Yaiza como Lucía quieren hablar. Lucía, adelante. A ver, sí que estaba, bueno, el otro día estuve en una mesa redonda sobre la sexualidad y salió también todo el tema de la educación sexual que reivindicamos desde todos los sectores. Yo creo que estamos un poco sensibilizados con pues una educación de calidad para todos y todes, porque a veces olvidamos toda la diversidad. Entonces, hablábamos varios compañeros en la mesa que a veces te dan a profesionales externos que vas a un cole o un instituto a dar 5 sesiones, ¿vale? Y ahora en 5 sesiones tienes que sintetizar todo lo que acaba de decir Pilar. Violencia de género, prevención de violencia de género, prevención de relaciones tóxicas, explicar todo lo que puede haber de cambios en el desarrollo, no solo físicos, sino también emociones, sentimientos, etcétera. Y luego, aparte de eso, tratar toda la diversidad, intentar que no haya LGTBI-fobia, que no haya todo lo que acabamos de mencionar y sintetizarlo en 5 sesiones. Es imposible, o sea, es completamente imposible. Por eso el tema de la transversalidad, aunque nos parece utópico, pero por lo menos si se va metiendo más formación al profesorado o ampliar las sesiones, pues todos tenemos que participar de esto y no podemos llegar allí, dar en 5 sesiones muchísima información que a lo mejor las personas que nos están escuchando no son capaces de asimilar, porque es así, y luego encima nos dejamos bastantes temas por ahí sin terminar de poder llegar a ellos por falta de tiempo, está claro. Yaiza, puedes hablar tú si quieres y ahora, como además vamos con vosotras, encadenamos. Vale, sí, no, simplemente quería remarcar pues esto que ha dicho Pilar, que yo es algo que me he encontrado también en muchos centros, que a la que puedes establecer un poco el vínculo, ¿no? con los alumnos y demás, es sorprendente y sobre todo me parece interesante que muchos profesores a veces se quedan en el aula, ¿no? Se quedan un poco como para observar qué les vas a decir, porque me ha pasado un montón de veces, y cuando ven que depende de qué preguntas les haces a los alumnos, te acaban dando señales de que han sufrido algún abuso, de que hay indicios en su entorno con estos temas, entonces es cuando realmente son conscientes, porque muchas veces se pasa de largo de estos temas, es como si no, en mi colegio no hay de esto, en mi clase no pasan estas cosas, ¿no? Y cuando empiezan a verlo, es cuando realmente al final de la clase vienen, oye, pero ¿y esto qué quiere decir? ¿Esto es que ha pasado tal? ¿Cómo lo encaro? ¿Qué hago? ¿Hago mediación? Bueno, y entonces es cuando de repente se dan cuenta, ¿no? Entonces me parece interesante lo que decía Pilar, ¿no? El poder hacer las sesiones pues un poquito más largas o que haya una continuidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, aquí en Barcelona estamos haciendo mínimo 4 sesiones por aula y esto nos está funcionando muy bien en este sentido. Sí que es verdad que, como decía Lucía, hay muchas cosas que se quedan cortas porque no da tiempo, entrarías a explicar un montón de cosas más y luego ya, no solo eso, sino las preguntas que tienen los chicos y las chicas, pero sí que da pie a ver esas cosas. Y luego está por otro lado el tema de la transversalidad, y es que yo no sé si a vosotras os ha pasado, pero muchas veces en los centros, aunque se haya ofrecido las formaciones también para padres, porque en muchos centros se ofrece para los padres, o no quieren venir o vienen a ver qué le vas a contar a mi hijo, a ver si es que le vas a enseñar a ver porno y a masturbarse, y vienen como muy con una actitud pues muy así, ¿no? Un poco tendenciosa en cuanto a qué es lo que le vas a contar, porque le vas a hablar de sexo. Entonces, me parece interesante el poder meterles también este concepto de no estamos hablando solo del sexo que se hace, sino desmontar eso, ¿no? Del sexo que somos, de las vivencias. Cuando ven realmente todo el temario que damos, todos los temas que abarcamos, la mayoría, al menos en mis sesiones, se han quedado como, pues qué interesante, pues esto, porque, y luego la típica pregunta, ¿no? ¿Y cuándo crees que tengo que tener la charla con mi hijo? No, a ver, no se trata de una charla, no se trata de que lo sientes y le hagas pasar por un momento incómodo a él y a ti, sino de que vayáis naturalizando, ¿no? Estos temas, por lo cual creo que, como decía Pilar, es súper importante el que haya una continuidad y el que se pueda tratar como una asignatura más. Yo solo quería comentar una cosa con lo que ha dicho Yaiza, que es que ahí tiene toda la razón en el sentido de que en el momento en el que el profesor o la profesora se queda,
yo he tenido la experiencia de que alucinan, de que les sirve a ellos también la charla. Y al final se la estamos dando a lo mejor a chicos o a chicas de, yo que sé, 10 años. Y ves ahí que está el profesor de biología de 40, porque a mí me ha pasado con un profesor de biología, ¿no? Es que necesito para el tema del aparato reproductor y yo, sí, quédate, que te va a venir bien. Entonces, al final es como que es que si tú entras a un centro escolar, no, la educación sexual no va solo para los alumnos, va también para los padres y para el profesorado, que también estaría guay que lo interiorizasen y que se involucrasen más en ese sentido. Viene genial eso que dice Pilar, porque vamos ahora con Yaiza y con Mel de Somos Peculiares. Ellas lanzaban una pregunta también sobre, bueno, cuándo se iba a instaurar una educación sexual de calidad. Pero como yo sé que ellas también hablan de la educación sexual no solo a los jóvenes, sino también a la gente un poquito mayor, pues me gustaría que hablaran un poco de esto, ¿no? De ¿es la educación sexual solo necesaria para los adolescentes? Bueno, no sé si mi compañera quiere hablar. Nosotras también hacemos mucho trabajo ahí, ¿no? Porque parece como que la educación sexual solo está para los institutos o solo está para una edad en concreto y lo que decía Pilar, ¿no? Que a un profesor de 40 años también le sirve, pero porque estamos vivos, somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y nosotros hacemos talleres, charlas, formación, educación al final, desde que podemos y nos dejan hasta que podemos y nos dejan, ¿no? Que al final tenemos grupos tan diversos como chavales de 15, y estamos haciendo también, por ejemplo, con un grupo ahora aquí en Bilbao de personas mayores de 70 hasta 90 y tantos, ¿vale? Que es increíble también pensar que no tienen educación sexual, que no han tenido educación sexual y que siguen teniendo deseos, siguen teniendo necesidad de contacto, de cariño, de afecto, de emociones, de que alguien les explique, de sentirse vivos, ¿no? Porque parece que esto ya, bueno, os lo he comentado varias veces, que parece que a cierta edad morimos y en realidad no, que seguimos vivos. Y es importante también cultivar la sexualidad a todas las edades. De hecho, iba a sumar, bueno, a lo que decía Mel, ¿no? Que la importancia de dar educación sexual casi que a los mayores más que a los jóvenes, porque como que todo el mundo está enfocando muy hacia los jóvenes y es genial, ellos ya crecen con una base. De hecho, yo tengo una hermana más pequeña que hay veces que me explicaba cosas ella, ¿no? Sobre todo conceptos de estos que están ahora tan en boga y yo decía, pero ¿esto qué quiere decir? Y digo, me siento desfasada porque ya crecen con eso, ¿no? Pero la gente más mayor han crecido con un total desconocimiento de muchos temas y sobre todo las mujeres, ¿no? En cuanto al tema del placer, que es lo que nos está ocupando hoy, ¿no? Y es como, no, el placer de la mujer está supeditado completamente al del hombre y no saben ni que se podrían masturbar o hablar con señoras más mayores y decirles, pero tú te has observado alguna vez tu vulva, y, uy, no, eso, pecado, ¿no? Y entonces naturalizarles a ellos y que tengan como un poquito este espacio de que no se lo pierdan, ¿no? Porque los jóvenes como que ya crecen mucho con eso, pero hay mucha gente mayor que se cree que eso no forma parte de su vida. Entonces, darles ese espacio me parece algo básico. Bueno, de hecho, me parece gracioso comentarlo aquí. Hay un grupo en concreto que me decían, porque yo siempre pregunto en todas las charlas, en todos los talleres, a ver si alguna vez en su vida lo que ellos entienden o ellas entiendan han recibido educación sexual, ¿no? Y con las personas mayores de 70 años me hace mucha gracia porque varias mujeres me han dicho, pues la charla que te daba el cura, esa. Y con esa ya ibas, te casabas y ya hacías lo que tenías que hacer, ¿no? Son graciosas realmente porque no nos damos cuenta de la carencia que han tenido nuestras abuelas, nuestras madres y lo afortunadas que somos ahora nosotras y las nuevas generaciones, ¿no? Lo que comentaban mi compañera. Y al final todas las profesionales que estamos hablando de sexología vienen con otro nivel, o sea, nos vienen a comer a nosotras realmente, ¿no? Esos términos nuevos que salen ahora que dices, espera, ¿qué entiendes tú por esto o a qué te estás refiriendo? Y te lo explican ellos, ¿no? Los chavales en los coles, bueno, vosotras, Lucía y Pilar, que hacéis también coles, me imagino que os encontraréis con términos nuevos cada día que dices, espera, ¿esto qué es?
No sé si alguna quiere comentar algo. Sí, o sea, en relación a lo que ha dicho Mel ahora, pues yo, por ejemplo, tengo mi primo de 10 años que es que, claro, o sea, me da, pues eso, ¿no? Tengo a lo mejor, hablo con él en cualquier momento y demisexual, asexual, todas estas cosas que aparecen ahora, ¿no? Y dice, no, TikTok, en TikTok hay un vídeo que te lo explican. Entonces, al final también, en el momento en el que tú te metes, ¿no? En toda la información que están recibiendo ahora desde tan pequeños, es impresionante y en ese sentido sí que los grupos a lo mejor pues de mujeres más mayores se quedan un poco desfasados en ese sentido y eso también es súper guay reivindicarlo y que nos dejen entrar. Además yo creo que ahora en asociaciones y desde ayuntamientos yo tengo la experiencia de que nos piden también, sobre todo lo quieren dirigir a violencia de género en mi caso, pero también se pretende hablar de placer, que eso es algo que a las mujeres de 80, de 70 años se les ha extirpado desde hace años. Y de hecho, a nosotras se nos está dejando entrar mucho por el tema de la ternura. No sé si os servirá, pero por el tema de la ternura, a partir de los 60 es interesante, sobre todo para los ayuntamientos. Es lo que decía antes Lucía, ¿no? De que entrábamos a los coles por afectivo, pues entramos a los ayuntamientos por ternura. Es interesante. Bueno, aunque Marta no esté, vamos a recoger su pregunta también, porque la verdad que era una campaña muy interesante. Y bueno, Marta le quería dar visibilidad a que las profesionales de la sexología sufrís muchas veces ciberacoso, bastante a menudo. Y bueno, ella preguntaba qué medidas se están tomando para que tengáis protección y podáis trabajar tranquilas y a gustos. Porque, bueno, decía que hay muchas veces que sí, bueno, que simplemente pues, que te mandan una foto y que no es gente que te acosa a menudo, sino que es una cosa puntual, pero que muchas de vosotras ejercéis solas en una consulta y, bueno, que igual en algún momento puede haber un encuentro feo. Entonces, os quería preguntar si vosotros también habéis tenido alguna experiencia de este tipo y bueno, ¿qué creéis que se puede hacer para que se finalicen o no tengáis que pasar por ello? Uy, que se me resiste el micro. Yo creo, o sea, yo soy una de las que ha recibido un montón pero no solo fotopollas, sino proposiciones indecentes. Y luego otro tema que me gustaría resaltar también, que Mel o sea, lo sabe de sobras porque lo hemos hablado hasta la saciedad, y es la cantidad de gente que por el hecho de ser sexóloga y estar en redes, o trabajar con educación sexual y estar en redes, te escriben, hola, mira, tengo este problema, ¿me das una solución mágica como si fueras de Hogwarts? Y lo solucionamos así y le dices, bueno, si quieres hablamos en terapia, podemos mirarlo porque yo así no te puedo decir, no, si yo solo quiero una respuesta rápida, no, es que lo hacemos en terapia, no les entra. Entonces, es una cosa que encima se enfadan contigo, ¿no? Porque es como, no, es que no me has respondido lo que quería y bueno, aparte de eso, lo que decía, ¿no? Aparte de las fotopollas, que es como que te quedas impactada, por suerte existe el tema este de bloquear directamente, porque ya ves, no sé quién te quiere enviar una foto, bloquear fuera, o sea, ni hola ni nada, que dices, la educación brilla por su ausencia y es muy desagradable. Entonces, en cuanto a qué se puede hacer, la verdad es que no tengo ni idea. Yo abro también aquí debate, que alguien pueda decirnos qué se puede hacer, porque sería maravilloso no tener que seguir encontrándonos con este tipo bueno, de chats, de fotos y de proposiciones y de comentarios tipo, ¿te dedicas a la sexología? Seguro que follas de puta madre. Perdón, no sé si pueden decir tacos, pero no sé, o sea, en plan, que te sueltan comentarios así y te quedas, bueno, realmente la reflexión a la que llegan es cuánto nos queda por hacer, ¿no? Cuánto trabajo nos queda por hacer en este campo, pero sí, ojalá alguien nos pudiera decir qué se puede hacer. Yo creo que el trabajo, y esto ya lo he hablado contigo, ya es que la gente entienda que no solo hablamos del sexo que se hace. Y ahí es donde pecamos muchas veces en redes, ¿no? Que por hacer algo viral hablamos de follar, hablamos del sexo que se hace para que se comparta y no hablamos tanto del sexo que somos, que también implica muchísimas otras cosas y también es una suma a la educación sexual que deberíamos recibir, ¿no? Entonces, la gente en redes
o sea, tengo aquí como dos ramas. Está absorbiendo la idea de que sexóloga es igual a me enseña a follar con un manual y entonces yo le sigo porque quiero aprender a follar bien, ¿no? Porque es súper importante aprender a follar bien, ojo el matiz, porque parece como que solo hay un método y ese es el válido y es el que funciona y vamos con ese manual, ¿vale? Entonces esto es lo que la gente está recibiendo y por otro lado, es que es como una suma de todo, ¿no? Es lo que se entiende y lo que está llegando. Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo nosotras, ¿no? Que estamos ahí como en el puente de la mitad. Por un lado nos quejamos, pero no ofrecemos otro tipo de material, lo intentamos, pero no vende, y estamos todo el rato en esa dicotomía, ¿no? De ¿qué hacemos? ¿Nos movemos de aquí? ¿Nos movemos de allá? ¿Qué está recibiendo esta gente? Y aparte, que es lo que decía la segunda rama, todo esto lo hacemos de forma gratuita. Entonces, ellos interpretan que a través de las redes, pues nosotras no cobramos, que nuestro trabajo es free, ¿vale? Entonces, nosotras ni comemos ni trabajamos de esto. Nosotros nos dedicamos simplemente a subir vídeos y a subir posts en redes, ¿no? Entonces, este es nuestro trabajo. La sexóloga es igual a persona que te enseña a follar bien, ojo el matiz, con vídeos en redes sociales. Entonces, esta idea es la que está llegando. Y es con la que tenemos que luchar ahora mismo, con la que trabajar más bien. La palabra me gusta más trabajar. Entonces, claro, ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que está llegando? Entonces, ¿cómo no vamos a recibir mensajes en respuesta a lo que estamos transmitiendo? No sé si me explico. Me peleo con el micro también. A ver, estoy completamente de acuerdo, pero también he de decir que desde cuentas en las que no se habla tanto del sexo que se hace, que son menos genitalistas, que son más por la diversidad y reivindicación, pues de otras formas de erótica, creo que mucha gente directamente ve la palabra sexo y sin pararse a mirar el perfil automáticamente te ataca con imágenes, porque a mí me pasó en cuanto creé mi perfil de Instagram, que tampoco había cosas tan genitalistas realmente, que dices es una página profesional y creo que se ve claramente que no estoy hablando del sexo que se hace, sino de otras cosas. Yo es que creo que directamente ni siquiera exploran, ven una imagen, palabra sexo y zasca, te mandan ya contenido a veces pues eso, que no quieres visualizar ni tienes necesidad. Entonces no sé si realmente en parte será lo que tú dices, por supuesto, pero en parte simplemente la palabra sexo, que es la que vende, pues habrá gente que directamente ve sexo, una cara asociada de mujer, en este caso, pues yo qué sé, es una página de ligue que está camuflada, no lo sé, porque a veces digo, no puedo entender como desde este perfil o desde este otro, que prácticamente no se habla nada del sexo que se hace, te están enviando ese tipo de imágenes. No sé, ¿qué opináis las demás? Sí, o sea, yo igual, yo creo que es un poco el hecho de entender que ese tipo de imágenes, las fotopollas, son agresiones sexuales y que al final es un poco las agresiones que podemos recibir por el mero hecho de ser mujeres, pero que además se encuentran la puerta abierta porque, como dicen mis compis, pues están asociadas ya a la palabra sexo. Entonces ya es como que es, pues yo creo que lo verán como algo muy fácil. Pero en este sentido yo sobre todo lo veo por eso, por una cuestión de al final pues las violencias que recibimos las mujeres en el campo de la sexología es como visibilizar esto, pero en otros campos pues nos vemos enfrentados también a otro tipo de violencias. Yo, por ejemplo, en el contexto aula también he tenido enfrentamientos con algún profesor por cuestiones de mi discurso. Del patriarcado existe, no existe, no sé qué, no sé cuántos. Para mí eso también supone una forma de violencia y de invalidación por mí, por el simple hecho de ser una mujer y encima joven. Entonces, como peor. Pero con el tema de las imágenes, pues sí, yo lo veo sobre todo por el tema de que yo las considero agresiones sexuales y que eso pues debería ser denunciable, vaya. Así que eso. Muy interesante, me parece, el debate que tenéis, la verdad. Y necesario, además, de que se haga en público y se visibilice. Pero bueno, vamos a quitarle un poquito de hierro al asunto y vamos a jugar a un juego de mito y realidad. Creo que va a empezar Mel. Y el primero es si existen dos tipos de orgasmos, el vaginal y el clitoriano. ¿Mito o realidad? Absolutamente mito. A ver,
es una de las cosas que suelen salir habituales en las aulas y habituales en los talleres con mujeres. Vuelvo a la falta de educación sexual nos hace creer que solo tenemos un tipo de, bueno, voy a decir que solo no, que tenemos dos tipos de orgasmo, ¿vale? Porque ellas interpretan que el clítoris es un puntito redondo que está externo y fuera. De hecho, es muy gracioso cuando les pides a alguien que no ha recibido educación sexual que te dibuje un clítoris, ¿no? Porque es lo que ha recibido durante eones en la sociedad, ¿no? El clítoris es lo que te masturbas por fuera, es lo que es, ¿no? Y es curioso cuando les enseño un clítoris, de hecho lo he traído, el clítoris en 3D, que seguro que hay personas que ya lo han visto, ¿vale? Pero esto es un clítoris en 3D, que esto realmente es lo que ves por fuera. Pero todo esto está dentro de tus labios externos e internos, ¿vale? Entonces, cuando te estimulan por dentro, lo que la gente llama orgasmo vaginal, en realidad es orgasmo clitoriano por dentro. No sé si me explico. ¿Vale? O sea que realmente empezar porque la gente, no quiero enfocarlo solo a las mujeres, ¿no? Porque es interesante también que los hombres tengan esta información. Un clítoris no es solo esto que ves por fuera, sino es esto que ves por dentro. Y estoy resumiéndolo como muy brevemente, ¿vale? Porque podríamos estar hablando horas sobre esto, pero así como una idea sencilla. Y cuando se habla de orgasmo, es orgasmo clitoriano todo el rato. Solo que lo estás estimulando de forma externa o de forma interna. No tiene más misterio. No sé si mis compis quieren añadir algo, pero lo he resumido como muy mucho. Nada, añadir una cosita, como lo has explicado súper bien, que todos los tipos de orgasmo con penetración van a estimular el clítoris de una manera u otra. Es que he leído también alguna cosa sobre orgasmo mixto. Además, estas revistas que te venden, el mixto es por fuera y por dentro, por el clitoriano y vaginal. Y luego el orgasmo anal como otra entidad. Es como, a lo mejor también si se penetra por el recto, la pared rectovaginal es fina, estás estimulando el clítoris. O sea, es todo el rato eso. Simplemente quería añadirlo. Pues seguimos con el siguiente, que va para Pilar. Y es si el orgasmo depende más del cerebro que de los estímulos externos. ¿Mito o realidad? Vale, pues yo esto lo quería también traer aquí una frase que escuché hace tiempo que es como era la respuesta a la pregunta de cuál es el órgano sexual más potente que tenemos. Y la respuesta a eso es el cerebro. Y yo creo que eso da un poco de luz a este mito, ¿no? Y es un poco el entender cómo funciona nuestro cerebro en el momento en el que estamos teniendo un encuentro sexual. En el caso de, bueno, mujeres, hombres da igual en este sentido, sino la importancia de cultivar las fantasías, ¿no? Y nuestra erótica. Y la capacidad de poner eso en práctica cuando estamos teniendo cualquier tipo de práctica sexual, ya sea con coito o no coito. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces tenemos unas prácticas sexuales muy automáticas, ¿no? De normalmente va a ser besitos, si a lo mejor te chupo un poco el coño, la polla y luego te penetro. Y eso es el sexo del, yo qué sé, el 90% de las personas a lo mejor. Entonces, intentar dar un giro a esto teniendo en cuenta el papel que cumple nuestro cerebro aquí, ¿no? Y lo importante que es para tener un proceso de excitación guay que luego nos lleve a un disfrute, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que, así, no sé, si alguien quiere añadir algo más o se queda así, no sé si se me escapa algo. A mí me ha parecido súper interesante. Es que no aportaría nada más. Es como, sí, amiga. Pues seguimos con el siguiente, que es para Lucía. Y es si la capacidad de tener un orgasmo se va perdiendo con la edad o después de un parto. Pues tengo que decir que es absolutamente un mito y demasiado extendido incluso entre los profesionales sanitarios, ¿vale?
con el tema del posparto, ciertamente hay multitud de cambios físicos, psicológicos y las hormonas afectan a diferentes, digamos, características, diferentes partes de la función sexual, pero no a la capacidad orgásmica. Realmente las mujeres en el posparto tienen una falta de deseo, pero que es lógica por todos los cambios que están viviendo, tanto físicos como psicológicos. Que la capacidad orgásmica disminuya es absolutamente falso. Y si queréis puedo extender un poquito más, que a lo mejor las mujeres que están lactando también van a tener afectado el deseo, el placer o la excitación, pero debido a esa atrofia de la lactancia, que es por un proceso hormonal y que es absolutamente reversible, ¿vale? Y luego en el tema de que con la edad, como he dicho, que perdemos la capacidad orgásmica, pues también es un mito. Se va a modificar nuestro cuerpo a medida que envejecemos, pero eso no quiere decir que nuestros orgasmos sean peores. Es verdad que a medida que envejecemos, de más mayor, y ¿qué es más mayor? A ver, claro, es que envejecemos desde que nacemos, con lo cual tenemos descrito muchos estudios, pero que no las mujeres, cuando llegan a la menopausia, se nos ha hecho creer a veces que la capacidad de disfrutar de nuestra sexualidad, tanto genital como global, disminuye, y eso es absolutamente falso. Hay mujeres que tienen mayor placer a nivel genital a partir de la menopausia, porque a lo mejor están más relajadas de que no se van a quedar embarazadas, en fin, conocen más su cuerpo, tienen mayor seguridad en sí mismas y eso hace que disfrutes mucho más de tu erótica. A medida que se va envejeciendo, es verdad que a ciertas edades, 70, 80, toda la vida podemos ser sexualmente activos, cambia un poco la forma en que lo vivimos. Habrá una atrofia vaginal o urogenital que no tiene por qué ser patológica, quiero decir, o sea, simplemente no tiene por qué causar disfunciones. Nos han hecho creer que en la vejez va a haber disfunción sexual y eso es falso. Habrá una manera diferente de percibir quizás las cosas y nos tenemos que adaptar a ello y punto. Habrá más, necesitaremos quizá más estímulo, mayor tiempo de estímulo para llegar a tener una lubricación suficiente y para alcanzar el orgasmo, pero es que eso va a depender mucho de toda nuestra biografía, de cómo nos hemos vivido como seres sexuales a lo largo de nuestra vida. Y bueno, sí que están descritos en algunos estudios que disminuye el número de contracciones vaginales durante la consecución del orgasmo, ¿vale? Y que las contracciones vaginales son menos intensas, si lo mides con sensores. Pero eso quiere decir que mi percepción del placer es peor o que ese orgasmo es de peor calidad. Pues no, porque es totalmente subjetivo. Entonces, vamos, creo que todas estaremos de acuerdo en que la sexualidad es algo difícilmente medible y aunque nos empeñamos a veces para hacer estudios de calidad en utilizar diferentes escalas, instrumentos validados, que debe ser así para hacer investigación, pero eso también hace que dejemos fuera de esos instrumentos de medida las variedades que tiene cada ser, como ser individual que somos y la vivencia es única. Bueno, en fin, que me enrollo. La cuestión es que no, que es un mito. No sé si alguna queréis añadir algo. Pues muchas gracias, Lucía. Pasamos al siguiente, que va para Pilar, otra vez. Y es si todas las mujeres pueden ser multiorgásmicas. Vale, pues en este caso nada, lo que comentábamos, ¿no? De que hemos intentado endiosar el orgasmo y ver cómo podemos hacer el orgasmo de, pues no sé, como el objetivo, ¿no? Y cómo hacerlo mejor y ahora la mujer multiorgásmica es la diosa y a la hora de valorarlo, ¿no? Desde los hombres, pues, he conseguido que mi chica tenga no sé cuántos orgasmos. Bueno, pues todo esto, lo que hay que entender es que el orgasmo es un reflejo, es un estímulo reflejo de nuestro cerebro y entonces se pueden tener varios orgasmos de diferentes intensidades, se puede tener un único orgasmo de una intensidad mayor, pero al final hay que tener un cuidado un poco con qué función cumple eso del multiorgasmo en la manera en la que vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Y si eso se convierte en un lastre y a lo mejor yo como mujer no... Ahora tengo problemas para conseguir un orgasmo, como para conseguir 4, ¿no? Entendiendo el orgasmo como ese estallido de fuegos artificiales. Y entonces, si dejamos de poner... O sea, si tenemos cuidado un poco con ese discurso y nos centramos más en cómo es mi placer individual y cómo puedo llegar a él, pues igual es un poco más sencillo. Entonces, ¿todas las mujeres son multiorgásmicas? Bueno, todas las personas tenemos la capacidad de disfrutar de nuestro placer y es súper bonito descubrir cómo lo podemos hacer cada una individualmente o con más personas.
Ay, ¿Escuchas? ahora. Digo que, de hecho, y sumando a lo que decías, yo me he encontrado con muchísimas mujeres en consulta que están recibiendo ese deber de, ¿no? De cumplir y cada vez somos más las que nos sumamos a esa, tengo que llegar, ¿no? Como la carrera que comentábamos antes de tengo que llegar a lo que se exige, ¿no? De mí por ser mujer, ¿no? Y más con todo lo que nos va sumando y con toda la competitividad que tenemos sumada a lo que es deber ser mujer, ¿no? O deber ser mujer sexuante o deber ser mujer sexuada o deseada, deseante, bla, 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 ¿vale? O sea, al final es como más deber de. Y me parece interesante que lo hayas sacado porque esto sumado a los manuales que están vendiendo de es que para conseguir tener 18 orgasmos tienes que hacerlo así, ¿vale? Y yo como mujer lo hago así y no pasa y entonces me frustro, porque entonces no estoy siendo lo suficientemente mujer ni lo suficientemente buena como para tener esto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? Que hay que tener mucho cuidado con esto. Pues en relación con... Ay, Pilar, no, habla, que además de toda silenciada. Que yo solamente quería decir que, así para acabar, que yo creo que muchas veces el orgasmo, pues en este caso no de las mujeres, se cumple también un papel muy interesante en cómo los hombres construyen su sexualidad. De hecho, no lo típico de por qué fingen, no, por qué necesidad tengo yo de fingir un orgasmo. Porque voy a pensar que mi pareja se va a sentir, en el caso de ser un hombre, porque voy a pensar que mi pareja se va a sentir mal si yo no tengo un orgasmo, ¿no? Entonces, esto también es interesante tenerlo en cuenta porque el orgasmo es la máxima expresión del placer individual. Entonces, yo creo que es interesante tener eso en la cabeza para poder vivirlo bien, vivirlo guay, ¿no? Y como que te hace un poco de clic si lo miras así. En relación con todo esto que comentáis, el último mito en realidad, que además va para Yaiza, es si no llegar al orgasmo es algo malo. Yo creo que más o menos habéis contestado un poco, pero bueno. Justo iba a decir, digo, ya, o sea, no voy a decir nada nuevo que no hayan dicho mis compañeras, pero a mí me lleva a pensar en dos cosas. Primero, en que cuando hablamos de tener encuentros sexuales, muchas veces nos quedamos con el, ¿cómo le llamaría? Genitocentrismo, ¿vale? O sea, que es todo enfocado a los genitales y que todo lo que se salga de ahí ya no cuenta, ¿vale? Y luego, por otro lado, en el tema de los manuales, ¿no? Que también estaba comentando Mel, que es un poco que parece que cualquier encuentro sexual tiene como tres fases muy diferenciadas, que serían los dichosos mal llamados preliminares, lo que es la penetración y luego ya culminamos en el orgasmo y nada que ver con la realidad, ¿vale? Entonces puedes tener un encuentro sexual maravilloso sin que haya penetración, sin que haya contacto con los genitales, incluso disfrutar muchísimo sin que haya necesidad de un orgasmo, ¿no? Entonces ahí está un poco lo que decía Pilar de la necesidad de explorarte y de que sea algo individual, del conocimiento de qué te lleva a ti al placer, ¿no? Que no sea algo como una obligación, porque todo lo que supone una obligación al final te acaba frustrando mucho. Yo me he encontrado también muchas veces en terapia gente que te viene con es que tengo problemas de deseo o es que no llego a acabar los encuentros con mi pareja, es que no llego, y al final es porque lo están haciendo desde ese tengo que darle placer, tengo que conseguir llegar al orgasmo, tengo que hacer que tenga 8 orgasmos, tiene que ser el encuentro de su vida, ¿no? Y todo es como desde el tengo que, ¿qué pasa? Que eso pone una presión espectacular en las personas. Entonces, desde ahí no estamos hablando ya de placer, no estamos hablando de deberes. Estamos hablando de que pasa de ser algo que hacemos por diversión, por compartir, por placer, a algo que resulta ser pues las tareas que no has acabado de hacer y te pones ahí la presión y no llegas a ningún lado, ¿no? Y luego lo que comentaba Mel también de estos manuales de cómo hacer bien una penetración, cómo hacer esto, al final lo que te llevan es eso, a los deberes y a pensar que si no lo haces de esa manera no está bien. Entonces, lo que acaba generando es que haya muchísimas más inseguridades, muchísimas más dudas,
que la gente sienta que no es válida, y cuando hablamos de placer, que me diga a alguien qué es lo que no es válido, porque hay tantas maneras de experimentar el placer y de disfrutar como personas ahí en el mundo, ¿no? Entonces, si pasamos a los deberes, se acaba el juego. Entonces era un poco eso, como suma a lo que ya habían comentado ellas, que me parecía súper interesante, pero es un mito, totalmente, que si no se llega al orgasmo, no llegar al orgasmo es malo, no. Cada uno disfruta como quiere, como puede, como sabe, como le apetece. No sé si queréis sumar alguna cosita más. Yo solo quería decir una cosa, que es que hay una línea que para mí va total en lo que ha dicho Yaiza y en lo que hemos dicho ya, yo creo que todas, pero sí es verdad que pensando en este mito que habéis puesto, ¿no?, que habéis planteado, yo pensaba, bueno, evidentemente no es malo por el tema de que no es obligatorio y no es un deber, pero sí es verdad que hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, ¿no?, que lo viven mal o que no son capaces de, y al final son las realidades que nos podemos encontrar en terapia, y hay un sufrimiento real de esas mujeres, y yo solamente lo quería comentar porque nuestra sexualidad se ha pretendido controlar de millones de maneras, y todos esos miedos y todas esas inseguridades que están relacionados con la sexualidad y sobre todo con la sexualidad de las mujeres son problemas reales que tenemos que atajar de alguna manera, ¿no? Y yo me encontraba esto, ni en terapia ni nada, sino en mi círculo de amigas, muchas veces cuando hablamos del orgasmo, cuando hablamos de cómo disfrutamos y de nuestra respuesta sexual o de la respuesta sexual de las personas con vulva. Ah, pero tú eyaculas. Ah, pero tú manchas las sábanas. Sí, pero no parece que te vas a hacer pis. No, son cosas como tan, en plan, claro, son cosas como que tú las planteas y dices, Dios, qué simple, ¿no? Pero permitir a veces al cuerpo o conocer nuestro cuerpo y cómo funciona, a veces es tan, no sé cómo decirlo, pero es como tan sanador en plan de que te permites disfrutar al fin. Y muchas veces me encuentro yo con esa idea de que la sexualidad femenina es algo sucio, igual que la menstruación es algo sucio, ¿no? Y la eyaculación de una persona con pene la vemos tan natural, tan normal, pero la eyaculación femenina ahora es el squirting también, porque el porno lo ha puesto ahí delante como todo es un espectáculo. Y al final es, no sé, que también es interesante traer esto para entender que habrá mujeres y habrá chicas que tengan esas dudas y que las puedan resolver de alguna manera. De hecho, en relación a lo que estás diciendo, que me parece súper interesante, lo hemos hablado millones de veces en Somos Peculiares, intentamos bajar todo el discurso a esto que estás diciendo de la calle, ¿no? Hay veces que como profesionales de la sexología nos vamos a intentar explicar conceptos que en ocasiones son complejos, ¿no? O que le damos muchas vueltas porque nosotras tenemos como esta manera de pensar, porque hemos pensado mucho en el sexo que somos y mucho en el sexo que hacemos, ¿no? Pero las personas de a pie, que el resto del mundo, tiene preguntas sencillas, tiene dudas que teníamos nosotras también antes y que cuando hemos ido estudiando las hemos ido resolviendo, ¿no? Pero muchas veces el bajar al discurso de la calle, al discurso de qué es lo que preguntan mis amigas, nos ayuda a llegar de otra manera y hacer que esas personas se vivan de forma diferente, ¿no? Lo que llamábamos de llegar a la educación sexual también lo podemos hacer llegar así, ¿no? Bajando muchísimo el discurso, respondiendo a estas preguntas tan simples como la que comentabas tú, Pilar, ¿no? Que a veces nos vamos aquí y la gente de la calle te pregunta todavía qué es un clítoris. No, iba a decir que justo escuchando a Pilar me ha venido a la mente una conversación que tuve ayer de este tema, ¿no? Del tema del orgasmo y del super boom que han tenido juguetes como el Satisfyer. Estos juguetes que lo que hacen es de alguna manera estimular el clítoris, ¿no? Y parece que eso incluso ha puesto también más deberes. O sea, hilándolo con lo que decía antes, ¿no? Que parece que si una mujer no disfruta con el Satisfyer, algo está mal. Entonces, te tiene que gustar el Satisfyer, tienes que disfrutar por ahí, te tiene que encantar, tienes que probarlo. E incluso a mí me habían venido señoras mayores de, niña,
tú el juguete ese de lo del clítoris lo tienes, me lo puedes traer, yo quiero probarlo, porque claro, entonces, ¿qué pasa? Que eso nos lleva a otro punto, que es que nos acostumbramos también a un nivel de estimulación que a veces es más elevado de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? Que luego hay un encuentro con otra persona y si no te da ese nivel que te da un satisfier, que te da un estimulador, pues parece que se te queda corta la experiencia. Entonces hay muchísima gente que ahí se pierde, porque luego todo tiene que ser a ese nivel, ¿no? Entonces, si no llegas a ese nivel, parece que... ¿Qué? Rápido e intenso. Exacto, rápido e intenso. Entonces, si no es rápido e intenso, aparte, una de las cosas que se ha vendido más del Satisfyer es que en medio minuto estás, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda la exploración, el disfrute, ¿no? Me parece interesante porque sí que está muy bien, o sea, el Satisfyer ha hecho mucho por lo que es la sexualidad femenina y por darle visibilidad, pero me parece interesante que se refleje esto también. Y justo ayer tenía esta conversación y dije, ostras, ahora estaba comentando esto Pilar y me ha venido a la cabeza, sin más. Nada, al hilo de lo que está diciendo mi compañera Yaiza, simplemente pues que no olvidemos que el objetivo de un encuentro erótico, ya sea con una misma o compartido con quien nos dé la gana, es disfrutar, no es cuantificar el número de orgasmos, la rapidez con la que llegamos a los mismos, etcétera. Entonces tú puedes disfrutar de una relación erótica no genital y puedes llegar al orgasmo a través de estímulos no genitales también, que no sé si no nos hemos centrado mucho en eso hoy, pero no debemos de olvidar que, como ha mencionado Pilar, el cerebro es un órgano muy importante y que a veces estimulación en otras zonas del cuerpo, porque todo el cuerpo es erógeno, ya pueda ser los pezones, que hay gente que les gusta y hay gente que no, puede ser en la oreja, puede ser en cualquier parte, puede desencadenarse este estímulo porque es un reflejo, como bien ha dicho Pilar. Entonces, primero, que podemos tener orgasmos por múltiples vías, eso es una cosa. Y segundo, que el orgasmo no es el fin último de una relación erótica, genital o no. La finalidad por sí misma será disfrutar y disfrutar, cada uno disfruta de diferentes maneras, no existe un estándar para medir. Una cosa es que nos empeñemos, como bien he dicho antes, porque tengo mentalidad científica, porque me dedico a realizar artículos y tenemos que medir las cosas de alguna manera, pero ciertamente hay cosas que no son medibles, porque es que el placer es muy subjetivo. Entonces, si yo disfruto de una relación que no he tenido ningún orgasmo, pues a lo mejor mi satisfacción en esa relación de ese momento la califico como un 10. ¿Y cuántos orgasmos has tenido? Pues 0. No he tenido ninguno, pero el camino por el cual he transitado durante esa relación ha sido maravilloso. Y luego puede ocurrir también que en estímulos repetidos, al final acaban siendo molestos. Estoy hablando de estímulos de clítoris en este momento. Pues también una persona que ha podido tener 25 orgasmos puede percibirlos como dolorosos y displacenteros. Entonces, un poco desmitificar esto de cuantos más orgasmos mejor, cuantos más squirt mejor, cuanto más. Al final generamos ansiedad en la persona que da, que recibe, ansiedad por todos lados. Al final es una competición que tenemos que poner marca, notas, hacer cosas rarísimas y al final pues no disfrutamos. Y el objetivo, como bien he dicho, pues es el placer, el disfrutar de la manera que sea. Y bueno. A mí me gustaría que para acabar, cada una, digamos, que lance una frase, ¿no? Ahora que tenéis una ventana aquí abierta y nos va a escuchar gente y nos está viendo gente, pues una frase que resuma un poco todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Para aquellos que nos estén viendo. Venga, me lanzo, yo iba a decir sin presión, pero yo creo que me centraría como frase en hablar de la no obligatoriedad de llegar a ningún lado, ¿no? Sino de quedarnos con el tema del disfrute, de la exploración, de buscar el placer tanto individual como compartido. Entonces, que no hay una obligación de nada, que ningún encuentro sexual se convierta en obligatorio. ¿Quién más anima? Vale, a ver, cojo el relevo así también sin presión. Y yo diría también, pues un poco al hilo ese, ¿no? De que yo creo que el porcentaje de orgasmos fingidos sigue siendo muy alto. Así que vamos a bajar ese porcentaje y a subir las posibilidades de acceder a un conocimiento sexual
de calidad y en todas las etapas. Yo al final nos montamos, perdón, ¿eh? Bueno, ya como hemos estado hablando de las campañas reivindicando una educación sexual para todos de calidad y de manera transversal integrada durante toda la vida del ser humano, quiero recordar los objetivos de la educación sexual, que son que conocernos, aceptarnos y que aprendamos a expresar nuestra erótica de manera que nos resulte satisfactoria. Entonces, en esta última parte queda el mensaje, bueno, pues que esa educación sexual también va a hacer que disfrutemos de la erótica y de la vida en general. Pues yo voy a coger una frase que me encanta de Marcos Sanz y la voy a dejar aquí porque me parece súper interesante y creo que resume mucho lo que estábamos hablando, que dice: las expectativas, los deberes y las pautas son el enemigo de la pasión, los deseos y la comunicación. Creo que engloba un poco esto. Es que estabais hablando y he dicho, ¿dónde tengo yo esta frase de Marcos, no? Y me parece muy top porque tiene sus matices, sus peculiaridades y creo que somos esto, ¿no? Que deberíamos de ser pasión, deseo y comunicación y no tanto expectativas, deberes y pautas. Pues muchísimas gracias por todo, chicas, por acudir, por compartir todo lo que sabéis y obviamente a todos los que nos están viendo. La información es poder y en este aspecto pues también. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por A invitarme. vosotras, ha sido un placer estar aquí con todas las compis. Adiós. Igual. Gracias.